Hola a todos, qué gusto saludarlos nuevamente en otro episodio de Hablemos Seguros. Hoy con un tema que nos apasiona, que yo siempre digo que si hace un año me hubieran preguntado acerca de la inteligencia artificial, yo decía que era el diablo. Pero la verdad es que no la conocía y muchas personas hablan, creo, desde el desconocimiento, como yo, me acuso. Y una vez que empecé a interactuar con ella, dije, sin duda alguna, este es el futuro. Hay muchos temas alrededor de, que justamente la intención es platicarlos hoy, de manera general de la IA, pero sobre todo particularmente en el sector asegurador, ¿no? Porque definitivamente creemos, o por lo menos aquí en Nomad, como saben, que el sector ya cambió, tiene que cambiar, y los que no estén cambiando, pues nos estamos quedando muy atrás. Yo siempre pongo el ejemplo de que no quisiéramos o no queremos ser un Blockbuster, un Kodak, ¿no? Que hoy en día tomamos más fotos que nunca, vemos más pelis que nunca, y sin embargo esas empresas ya no existen. Y creo que un poco hacia allá iba el sector. Entonces, hoy tengo unos invitados de lujo, además muy buenos amigos, que fueron los que en gran parte me dieron la entrada a este mundo y nos han acompañado y nos han llevado de la mano para todo el tema, sobre todo de inteligencia artificial. Sí. Creo que incluso hablar de un ecosistema digital ya se queda muy corto, sí, ¿no? Incluso ya la inteligencia artificial creo que tiene otro, Rich y Juanito. Y entonces, sin más, si quieren, empezamos. Sí, totalmente. Me gustaría arrancar, bueno, nada más para irnos un poquito atrás, si nos quieres dar una introducción muy breve de Insuranay. Insuranay es el despacho o su firma con los que están desarrollando y haciendo todo este tema, para entender un poco tu experiencia en seguros, tu experiencia en todo este mundo y entonces cómo surge. Súper, perfecto. Primero, saludos a todos. Un gusto estar acá contigo, Rebe. Desde que te conocí, que vi que tenías todo este concepto, sabía que un día vamos a estar aquí platicando esto y estamos muy contentos. Primero, contarles un poco, y nos gusta dividir mucho la conversación y este juego que traemos Juan y yo entre la parte, el origen como de negocio comercial del sector y luego todo el poder que tiene la tecnología, y que Juan cuente un poco de esa parte de Insuranay. Hace mucho más tiempo, hace 15 años entré a AXA Seguros, trabajé ahí 10 años de mi vida. Y la historia que siempre cuento a los clientes, que con la que me permite conectarnos, es cuando nació mi primer hijo, eran las 2 de la mañana, y después de 10 años de haber trabajado en seguros, no tenía mucha idea de cómo usar la póliza. Y mi agente estaba pues dormido, eran las 3 de la mañana, yo no sabía qué hacer. Entonces en aquel momento entendí que debíamos encontrar una forma de acercar de manera simple los productos complejos que de repente sucede para personas normales, incluso para un ex empleado de una compañía de seguros, que tienes que ocupar y que de repente eso genera un poco de incertidumbre. Ahí nace como la primera idea de Insuranay. Hoy realmente Insuranay se ha convertido en más que solo eso. Insuranay es un ecosistema, como lo dices, potenciado con inteligencia artificial, pero sobre todo fundamentado en cómo le damos muchas más herramientas a la gente de seguros. Una de las grandes cosas que aprendimos, tanto Juan como yo, después de haber trabajado en AXA, en otro sector como el de real estate, es todas las empresas que intentaron quitar el contacto humano en un negocio patrimonial, como es el real estate o como son los seguros, fracasaron. Entonces nosotros encontramos una oportunidad, y aquí te cedo la palabra un poco, Juan, de potenciar el contacto humano. El que la confianza que hoy un agente de seguros genera a cada uno de sus clientes termine por consolidarse en un ecosistema que les dé velocidad, les dé certeza, les dé herramientas, pero que nunca, o por lo menos la premisa que tenemos en Insuranay, que nunca lo sustituya. Totalmente de acuerdo. Sí, exacto. Platícanos un poquito de tu back en todo el mundo de la IA y cómo llegaste allá. Empieza cuando tenía 17 años. Construí con un par de amigos un par de plataformas. Y al principio piensas, pues es bastante complicado, ¿no? Porque hay que programar, hay que aprender a la programación, a conectar con el cliente, a llegar al marketing. Y luego te pones a ello y no es tan complicado. Entonces construimos un par de webs que eran colaborativas. Los usuarios eran aquellos los que generaban contenido y luego este contenido generaba revenue y demás, y las vendimos, un par de amigos y yo. Entonces, a partir de ahí, siempre se quedó en el back de mi cabeza el desarrollar cosas. Okay. Y siempre he ido haciéndolo desde pequeñito. Entonces, es algo que parece difícil, pero no es tan complicado. Y menos ahora, yo me imagino. Exacto. Con todo el tema de la inteligencia. Y ahí es donde vamos. Muy bien, entonces quería justo que entendieran un poco, porque al final la combinación, yo creo que
la combinación de las dos mentes es lo que ha traído hoy, ¿no? Exacto. Y antes de empezar, ahí sí quiero hacer un poco, ellos junto con Héctor, que ya lo conocen, ha estado con nosotros, pero no está aquí, son los papás de Nomia. Todos seguramente ya saben de Nomia, o sea, fue la primera herramienta, o fuimos la primera promotoría en tener una herramienta tan poderosa que engloba, no quiero entrar en detalle, pero engloba mucho de lo que están diciendo, Sí, ¿no? correcto. 100% hablando de inteligencia artificial hacia afuera. Ahorita vamos hacia comercialmente. Sí. Pero antes de entrar, ¿tú por qué crees, tú que estuviste dentro del sector y que después fuiste a otros sectores y que has visto el avance y los diferentes caminos de comercialización, ¿por qué crees que el sector asegurador va tan lento en temas de innovación? Porque definitivamente creo que versus otros sectores vamos muy lento, somos pocos los que lo estamos empujando, pero ¿por qué crees que sea? Yo tengo dos premisas fundamentales. La primera se vio derrumbada hace 4 años con toda la revolución bancaria, pero es la parte regulatoria, ¿vale? El sector asegurador, temas de regulación para que las compañías de seguros y todos los players de la industria puedan evolucionar a un tema más tecnológico, no es la más amigable en México, ¿vale? Requiere ahora sí que de mucho background tecnológico y de seguridad y de arquitectura, y en su momento era costoso, ¿vale? Lo que ha pasado ahora con la banca es espectacular, ¿no? Nos ha enseñado cómo podemos encontrar atajos en la parte regulatoria para avanzar hacia la parte tecnológica de manera sólida y que después puede evolucionar eso a algo mucho más, pues yo creo que mucho más grande, como lo están haciendo ya los neobancos convirtiéndose en bancos realmente. Pues yo creo que el sector asegurador pecaba un poco de eso, ¿no? De la parte regulatoria. Y la segunda me parece que es la adopción, ¿no? Por parte de los jugadores alrededor de esto. No sé si en algún punto lo llegaron a platicar ustedes, ¿no? Pero la evolución entre el perfil de agentes que teníamos hace unos años al que tenemos ahora, pues no es la misma, ¿no? Hace unos años, cuando salió todo el boom del .com o todo el boom de las redes sociales, pues los agentes que vendían seguros todavía estaba un poco rezagado. Ahora, con conceptos como Nomad, como otros tipos de instituciones que han estado empujando muchísimo a que esto evolucione, pues hoy la adopción es otra, ¿vale? Y hoy estamos en un momento en donde la adopción a la tecnología puede ser un parteaguas en el sector asegurador, porque si bien hay 100 compañías de seguros, hay 80,000 agentes. Y los intermediarios son los que realmente van a marcar la batuta de si hay una evolución tecnológica o no en el sector, no las compañías aseguradoras. Totalmente. Entonces ese es el gran reto que vemos ahora y por el que creo que en el pasado era muy lento, pero que hoy estamos avanzando a pasos distintos, mucho más acelerados. Coincido totalmente, y ahí a lo mejor el tema de regulación lo conoces tú mejor, pero yo sí quiero hablar de la segunda parte, que son los agentes, ¿no? Porque es otra de las razones, y hemos tenido muchos episodios aquí en donde justamente hablamos de por qué Nomad quiere hacer las cosas diferentes. Cuando yo entré a seguros, la edad promedio de los agentes estaba arriba de los 60 años, ¿no? 60 y más probablemente. Hoy creo que ha ido bajando, pero creo que también por eso es una de las razones por las que pues, el sector se mantuvo estático, porque fue creciendo con esta generación y la misma fuerza de ventas no exigía una comercialización diferente. Fuerza de ventas pasa algo muy chistoso, porque a pesar de que en algunos casos existía el tema de sucesión, cuando entraba el hijo igualito al papá, o sea, no era como que alguien, esos chavos, y lo hemos platicado, no eran disruptivos, sino decían, oye, yo traigo toda la experiencia de mi papá, pero también vengo a traer ideas nuevas, y es un poco lo que estamos empujando mucho acá, porque otra vez nos quedábamos estáticos. Pero por otro lado, pues obviamente tampoco estaban llegando a el mercado final, que es también a quien le queremos hablar, porque al final lo que haga la gente y las herramientas que tengan, pues va a ser también la misma empatía y la misma comunicación con los clientes. Hoy la pirámide poblacional de nuestro país, la mayor parte productiva está en los 30. Entonces, si no tenemos o no atraemos agentes jóvenes, o a los agentes jóvenes les enseñamos a vivir en un mundo más bonito como el que estamos creando, pues seguiremos estando muy rezagados, ¿no? Yo creo que tiene todo que ver, y por eso mucho es lo que estamos haciendo acá. Ahora, ahí entra un dilema, un debate importante que viene un poco antes de la inteligencia artificial. Me acuerdo justo hace 18 años que entré, estaba muy de moda el tema de los comparadores, ¿no? Claro. O sea, antes había plataformas y lo primero que se escuchaba era los comparadores y la venta directa, que tú dices, nosotros que ya fuimos y venimos al futuro, sabemos que no necesariamente fue la mejor opción, pero en esa época los agentes estaban muy espantados, y entonces era la tecnología contra nosotros. Yo creo firmemente que el futuro es la combinación de ambas, o sea, nunca nada va a reemplazar
lo que hace cada parte. Sin embargo, existe, o desde ahí se quedó, un miedo de parte de la gran mayoría de los agentes, creo que en general en los sectores, pero puntualmente aquí, de ser reemplazados, ¿no? O sea, es que entra el comparador y entonces yo qué voy a hacer, y entonces creo que hay muchas cosas que pueden hacer, pero antes de que yo las platique, cuéntanos un poco, porque creo que es en general, o sea, en el mundo las personas, yo dije, a mí me daba pavor, y creo que tiene mucho que ver con las películas que veíamos de niños. Sí, puede ser. Y con Isaac Asimov. Pero al final, ese miedo de la población en general de ser reemplazados por la inteligencia artificial, de manera general y puntualmente en el sector asegurador. A ver, todo parte un poco del principio de cuando empezamos a utilizar ordenadores, ¿no? Que utilizábamos disquetes, ¿no? Y llevaba un texto plano donde pues no había una capacidad de absorber ninguna memoria ni nada de eso. Luego ya empezamos a poder tabular data y empezamos a poder utilizarla, pero necesitamos servidores potentes. Y cuando necesitamos esos servidores potentes, hay unos pocos que son capaces de hacerlo. Son grandes y es costoso el desarrollo. Y ahora ya los pequeños pueden acceder a esa tecnología. No es que vayan a ser sustituidos ni nada de eso, es simplemente que ahora tienen la oportunidad de aprovechar toda la data para darle el mejor servicio posible. Por ejemplo, en Insuranay lo que hacemos es sacar ¿cuántos puntos de datos? 130. 130 puntos de datos de una póliza. Por póliza. Entonces, de ahí lo que hacemos es tener esa información a disponibilidad de la gente para dar el mejor servicio posible. Pero la gente es el dueño del cliente. ¿Qué puede aprovechar con esos puntos de datos? Puede, por ejemplo, preguntar a la inteligencia artificial por la mejor oportunidad de cross-sell que puede tener. Puede segmentar su cartera. Puede conocer mejor a sus clientes. Puede saber si su hijo tiene un cumpleaños. Todo eso ya es accesible gracias a esta tecnología. Pero la tecnología en sí no puede sustituir a la relación humana entre el agente y el cliente. Por ejemplo, en Nomad, que lleváis pues, relaciones con clientes institucionales y demás, son ventas B2B, ¿no? Uh-huh. Y esas ventas B2B, alguien te contrataría de los clientes institucionales que tenéis por internet y ya está. No, porque son contratos personales realmente, son personalizados, pero sí te sirve tener los puntos de datos para darle el mejor servicio posible. Correcto. Entonces hay que aprovechar ese lado de la inteligencia artificial para acceder y de una forma sencilla. Yo hace 5 años ya podía acceder a la data, ¿no? Cualquier ingeniero de sistemas podía acceder porque tú haces una query, haces una consulta a una base de datos y obtienes los datos. Y si eres capaz de interpretarlos, los puedes tener. Pero ahora, con la inteligencia artificial, directamente preguntas y obtienes la respuesta. Esa es la gran diferencia. Eso, justo, y ahí me quiero detener porque creo que tiene mucho que ver la percepción, o sea, como todo en la vida, la percepción que tú tienes de algo tiene más que ver contigo que con el algo, ¿no? Sí. Entonces, creo que la inteligencia artificial, muchas personas lo ven desde, no sé, yo estoy sentado en un escritorio mandando correos y entonces eso me pueden reemplazar. Claro, pero es que lo que pasa es que estás mucho tiempo en actividades básicas, en Correcto. Tareas repetitivas, en operación manual. Y yo creo que eso siempre, y es lo que vemos nosotros, sobre todo hablando del tema del sector asegurador, va a haber para todo. Habrá trabajos y habrá sectores en donde las tareas repetitivas van a modificarte definitivamente. En el caso puntual de los agentes, yo creo que al revés. De los 80,000 agentes, probablemente no todos son exitosos, ¿no? Sí, entonces, claro. ¿Cuántos llegan a la mesa del millón? El 1 o 2%, por poner un ejemplo. O sea, los reconocimientos que tienen de esta gran cantidad. Yo creo que es el famoso 80-20, el 20% de los agentes son productivos. ¿Y cuál es la característica principal de esos agentes productivos? Tú dijiste algo importantísimo, la capacidad de analizar esos datos, de qué hacer con esos datos. El criterio, la conciencia. Yo siempre lo he llamado, porque pues mercadóloga, la estrategia, ¿no? O sea, primero el poder armar en tu mente una estrategia, ese pensamiento más... más crítico y analítico, exacto, ¿no? Más creativo, ¿no? ¿Y qué pasa? Desafortunadamente, no todo mundo lo tiene. Entonces, creo que ahí justamente es en donde entra, porque si hoy tenemos un 20% o menos de agentes, que claro que están trabajando, porque además trabajan un montón, luego te encuentras a muchos que te dicen, es que estoy trabajando un montón. Sí, el tema es que estás enfocado en hacer tareas repetitivas que no te están generando valor. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienes la capacidad o tú solito te encontraste con un impasse de crear y de desarrollar estas estrategias, aunque a lo mejor tengas algún sistema de administración que tiene un montón de información, estás en el círculo vicioso. ¿Qué hace la IA?
pues potencia todo eso. O sea, al final te va todos, el otro 80% o el otro 60%, porque pues el 20% ni una ni la otra, que no tienen ese pensamiento a lo mejor crítico lateral, pues obviamente ahí entra la inteligencia artificial, ¿no? Y el último punto es, ok, ya se hizo la estrategia, ya se armó, ahora, ¿qué necesito para cerrar? Pues la humanidad. Por eso justamente es creo donde estás perdiendo la asesoría, la cercanía, porque siguen siendo temas, tú lo dijiste en tu ejemplo, siguen siendo temas personales. Entonces, por eso justo digo, es la combinación, o sea, te va a potenciar el conocimiento, va a tapar a lo mejor o complementar algunas carencias que podemos tener en cuestión de venta, en cuestión estratégica, comercial, pero al final te va a ayudar muchísimo más a cuando te toque entrar a hacerlo de una mejor manera. Yo siempre pongo este ejemplo cuando estoy platicando con algún cliente al que le estoy presentando la plataforma, ¿no? Y le digo, mira, imagínate, esta plataforma tiene muchos beneficios, pero el más importante es, imagínate que estás enfrente de un cliente en el momento de verdad, ¿no? Y los que nos dedicamos a este negocio sabemos que hay dos momentos de verdad. El momento en el que el cliente confía en ti, en lo que le estás diciendo para contratarte una cobertura, y el momento en el que necesita usar la cobertura. Correcto. Y estás ahí para acompañarlo en ese proceso. Si en esos dos momentos, porque tienes y porque eres exitoso o no, o porque tienes apenas 3 meses en el negocio, no tienes toda la información en la cabeza, y de repente te pregunta el cliente, oye, ¿y me cubre esto? Oye, estoy enfrente en el hospital, voy a tomar la decisión de que operen a tal persona en mi familia, ¿cómo funciona esto? Y si tú como agente, por, insisto, el volumen que tienes de clientes, de pólizas, de compañías, o porque recientemente te acabas de incorporar a la industria, no tienes la respuesta, no solamente en el momento vas a quedar mal posiblemente, sino puedes impactar en el patrimonio de la persona. Importantísimo. Hoy creo que eso les estamos acercando una solución que no los va a sustituir, porque esa humanidad con la que vas a llegar en un momento bien crítico a acompañar al cliente, no lo va a hacer la inteligencia artificial. Pero el conocimiento que con el que te voy a acompañar y soportar te va a ayudar a tener un mejor momento enfrente del cliente en esos dos momentos de verdad. En Insuranay estamos convencidos de que ese es el lugar en donde sumamos valor. Y coincido totalmente, y justo fíjate, ahorita que te escuchaba, qué bueno que lo mencionaste, ayer vi un post en uno de los grupos de agentes, ¿no? Que existen varios. Y un agente decía, oye, es que ya llevo un buen rato como agente, me está yendo muy bien económicamente, pero ya no me gusta lo que estoy haciendo. O sea, es un momento de la carrera que estoy repensando. Y entonces dije, claro, creo que todos hemos estado ahí en algún momento y tiene que ver un poco el tema de que a lo mejor no has entrado a otro momento de vida de armar tu empresa ahí. Pero hablando de este punto, tiene mucho que ver en que en ocasiones, porque yo platico con mis agentes en los 1-1, se embotan porque es mucha responsabilidad. El ser agente conlleva mucha responsabilidad en cuanto a la asesoría. Y entonces a lo mejor que si ya la regué, que si tengo siniestros, que si me preguntan, y entonces no duermo porque ustedes no saben, pero los agentes no duermen, porque si ya la regaron, si se pagó la póliza, si esto. Y al final nos estamos exigiendo como humanos algo que va mucho más allá de nuestras capacidades, ¿no? Exacto. En qué eres muy bueno en asesorar y por eso te está yendo súper bien, eres muy bueno en la cercanía. Pero en esto es imposible. ¿Para qué me peleo? Imagínate que tienes una herramienta súper poderosa que además va a quitar el sesgo de error, porque es mucho más difícil que se equivoque, porque obviamente tiene información que, bueno, al final la IA, ahorita platicamos eso, pues es lo que lleva adentro, ¿no? Pero, pues si tienes una buena alimentada pues vas a tener muchísimo menos margen de error probablemente que puede tener un agente. Sí, y entonces vas a disfrutar más la actividad que tú tienes que hacer, que es estar enfrente del cliente, ¿no? Creo que eso es un poco la combinación. Totalmente. Ahora, afuera de México y afuera del sector asegurador, o a lo mejor afuera de México y afuera de México en el sector asegurador, porque hoy es un tema reciente y ahí me voy a aprovechar, porque si no se han dado cuenta, es español. Entonces, y creo que eso ha ayudado bastante, porque al final hoy en México es un tema que a lo mejor hoy estamos empezando a masticar, pero que la realidad, o sea, en lo personal llevo 3 años que en las juntas de arranque hablo de la inteligencia artificial, pero hace 3 años nadie me hacía eco, ¿no? Y yo hace 3, 4 años ya sabía que en otros lados del mundo ya estaban haciendo cosas las aseguradoras. Entonces, platícanos un poquito el tema de qué hay allá, o sea, qué ya se está haciendo hoy en día, sobre todo en el sector asegurador, a lo mejor comercialmente, y en el sector asegurador, y
¿Y por qué? Porque me parece muy relevante, porque creo que la gran mayoría es eficiencia de procesos, ¿no? Control de costos. ¿Y por qué nosotros, con base en eso, decidimos voltear a ver al lado comercial? Es correcto. O sea, nosotros ahora en lo que estamos en la inteligencia artificial es que ya podemos crear redes que a partir de un contexto toman una decisión y ejecutan una acción, ¿no? Por ejemplo, en Insuranay puedes dar de alta un prospecto por WhatsApp, ¿no? Esto es básicamente realizar una acción a través de un agente de inteligencia artificial, ¿vale? Okay. Imagínate todo lo que se puede hacer ya con eso. Pues en España, por lo general, se está persiguiendo cobranza de manera automática, incluso con llamadas telefónicas. Y no son llamadas telefónicas de un humano. De hola, ¿cómo estás? No. O sea, realmente, y lo podríamos probar en vivo, puedes mimetizar tu voz y hablará como generar hablas rapport. Eso y es impresionante. Como tú. Sí. Entonces, es algo que estamos ya empezando a probar. Está absolutamente en el horno, ¿no? Pero estamos preparándolo ya. Y es el camino que se está tomando. Para reporte de siniestros y analítica, no es solamente que se pueda reportar hablando con un bot, sino que directamente se van a consultar la ley y saben ya directamente si aplica cierta asistencia, por ejemplo. Y si aplica cierta asistencia, entonces ya se ponen en contacto y activan el sistema para, por ejemplo, llevar una grúa a un lugar, ¿no? Entonces, se está utilizando ya la inteligencia artificial como redes de agentes. Estas redes de agentes son agentes inteligentes que se van comprobando los unos a los otros y van tomando la mejor decisión posible. Un ejemplo muy sencillo, pero no es tan sencillo, es Nomia, ¿no? Nomia realmente es una red de agentes que buscan por ti la información. ¿Cuántas páginas tendrá las condiciones generales, tabuladores y no sé qué de Flex Plus? Porque yo, o sea, 100 y algo, tengo pesadillas con ellos todavía. Sí. Y una de las 25 condiciones generales. Exacto, y son 8 documentos supletorios y demás. Y estamos hablando de un producto de una aseguradora, o sea, en imagínate, un universo. Tenemos 600 cargados en Insuranay. En Flex Plus, que es demasiada información, hay muchos condicionantes que además sustituyen el previo, ¿no? O sea, tú puedes decir, no tienes acceso a este hospital, pero de repente sí tienes acceso a este hospital si reúnes estas condiciones, ¿no? Al final, es tan complicado que necesitas una red de agentes que sean rastreadores. Eso es lo que lanzamos nosotros. Lanzamos una red de rastreadores que van iluminando el texto y van identificando realmente dónde está la clave y luego compilan todo para darte la mejor respuesta posible. Y una vez tú tienes la mejor respuesta posible, lo más bonito de todo es que puedes llegar al cliente y darle esa respuesta. Correcto. Que podrías haber tardado, pues, mucho no sé cuánto. Si me contestaron en la compañía, si Correcto. se cayó el portal, ¿no? Y justo ahí voy a empezar del final hacia... O sea, las habilidades, o más bien cómo lo han estado usando hoy, tiene mucho que ver, hablando desde un tema de vista operativo en las aseguradoras, control de costos, Sí. Este análisis de data de una manera, voy a decirlo de alguna manera, muy fría, que les está ayudando al final lo que ellos buscan, ¿no? Sí. Un tema de control de costos, hablando de gastos médicos, todo el manejo hospitalario, auditorías, análisis de siniestros, que es súper valioso, y yo creo que yo hace 3, 4 años pensé que hacia allá iba, ¿no? Y que entonces eso era lo más que nos iba a ayudar la IA. Y claro, pero yo diría, ese es el commodity, es decir, Sí, esa es la supuesto. base, 100% la base de lo que puede hacer la IA con la información correcta, y a donde nosotros queremos llegar, y lo hemos platicado, es poder hacerle challenge a las aseguradoras. Seguir moviendo el sector, ¿no? O sea, decir, oye, pues es que antes era muy fácil porque a lo mejor tu dictaminadora AXA me contestaba desde su criterio y del humor con el que había despertado. Hoy, si me contestas, sí, yo voy a tener la capacidad documentada para contestarte y entonces hacer que las personas que estén del otro lado estén todavía mejor. Y si en algún momento decides meter tu inteligencia artificial, o sea, vamos a seguir mejorando muchas cosas en el camino. Pero lo más importante, y ahorita que hablabas de, oye, yo puedo hablar y contestarle, y hoy les llamamos agentes a las sí. entes de inteligencia artificial. Yo lo que les diría es a los que nos están escuchando,
los que han tenido oportunidad de interactuar realmente con la IA, y ya hemos escuchado, y a mí me gusta más bien escuchar, pues es tu cuate, o sea, es tu amigo, la capacidad que tiene de adaptarse y de mimetizarte contigo. Hay muchos ejercicios por ahí de hace tu foto o cómo te imaginas de acuerdo a lo que he ido trabajando. Incluso hay por ahí un gap, lo tengo que mencionar, ni modo porque es mi podcast. Hay un dato muy interesante ahí de cómo una cierta inteligencia emocional estaba probado ya que era machista. Y eso tiene mucho que ver, obviamente, pues cómo lo estamos usando. O sea, al final la inteligencia artificial es el reflejo de la sociedad, de quien lo usa. Y pues tiene mucho que ver con el mundo en el que viven, qué preguntan las mujeres, qué preguntan los hombres. Entonces yo por eso invito a todo el mundo a decir, movamos un poco la muestra y utilicémosla o explotémosla en un 100%, porque cuando te das cuenta de tu cuate, o sea, el otro extremo es... Hoy hemos escuchado, aquí siempre vamos a hablar de temas muy humanizados, ¿no? Por otro lado, hemos escuchado de algunos casos en donde llevaban mucho tiempo yendo a terapia o tienen temas emocionales muy fuertes, no les había funcionado nada y de repente, ¡pum!, la inteligencia artificial ha sido lo mejor que les pasó y hoy es su mejor amigo y acompañante. Entonces, la verdad es que se vuelve, y yo lo que les diría es, imagínate tener a alguien, porque a veces exigimos de los ejecutivos de las aseguradoras, de los ejecutivos de las promotorías, un nivel de empatía medio complejo. Imagínate tener a alguien que además te conoce, te contesta como quieres que te conteste, ¿no? Eso sí es padre y es peligroso, es un foco que deberíamos de tener porque entonces sí, yo digo, y para darte la pregunta, una de las preguntas finales, yo digo, y cuando platico con el equipo y después de todo lo que nosotros estamos metiendo hoy en día, entonces, ¿qué habilidades tienes que desarrollar tú como ser humano? Si ya la inteligencia artificial se está adelantando a desarrollar más inteligencia emocional, entonces lo que tenemos que hacer primero no es echarme para atrás. Me tengo que subir sí o sí, conocerla, porque en la medida que yo vea cómo funciona, también a mí me ayuda a seguir desarrollándome a nivel personal. Sí. Entonces, y es otra vez la combinación. ¿Cómo ves el agente del futuro? ¿Cómo te imaginas, Rich, que son los que queremos aquí y saber qué más necesitamos que hacer, pero cómo te imaginas a la gente del futuro? Mira, la verdad es que esa pregunta es bastante filosófica y lo hemos consultado mucho Juan y yo, y es, ¿en dónde están estos agentes? Es un agente que conecta. O sea, es regresar a esta parte humana, porque todo lo demás seguramente en unos años estará solventado, ¿vale? Esta capacidad que tengamos de seguir siendo humanos y de seguir conectando, sobre todo en un negocio como el que nos dedicamos, que es un negocio patrimonial, en donde aparte en Latinoamérica es tan difícil hacer patrimonio, que ponerlo en manos de un robot va a ser dificilísimo, ¿vale? Ahí yo creo que es nuestro trabajo como players de la industria es seguir manteniendo la esencia humana, ¿vale? Y hay una frase que yo recién le contaba a Juan y creo que es algo que quiero compartirles, y es, yo creo que en un momento en donde la inteligencia artificial, la tecnología, los procesos, los ejércitos de multiagentes, que por ahí hay que mucha referencia a eso, yo creo que ser humanos y conectar con las personas y con los clientes es un acto de rebeldía. En este momento ser humanos es un acto de rebeldía. Y acá nos encanta ser rebeldes. Entonces, justo es cómo le hacemos para que instalar todo esto en la carrera, en la vida, en el proceso de un agente y después enfocarlo en donde creo que lo hacemos mejor, ¿vale? Yo he conocido muchos agentes que en su momento terminaron fallando porque pues eran muy buenos conectando con los clientes, eran muy buenos asesorando, pero se les acabaron las capacidades de crear más clientes o las capacidades de analizar, de generar una estrategia, pero en lo que eran buenos, pues se vio limitado. La gran mayoría le pasa ¿no? eso. Entonces, ahora eso, muy probablemente si nos subimos a este barco, estará resuelto muy rápido para el sector. Entonces, intentemos ser un poco más rebeldes como lo hacemos acá con ustedes en Nomad, a través de todo lo que construimos en Insuranay. Tenemos esa misma filosofía y es conectemos más, seamos más cercanos a los clientes y permitamos que la tecnología nos respalde. Y me quiero quedar con ese mensaje para cerrar porque además le diste en la clave y ahora que todos nos escuchen allá afuera en una de las palabras que más nos gustan, ¿no? Que es todo el tema de la conexión. Y yo quiero dejar como mensaje final, hay un tema importantísimo. Acuérdense además que la humanidad es cíclica.
Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, la historia nos ha demostrado que vamos y venimos. Pasa en el tipo de gobierno que escogemos, ¿no? Nada más que unos van más avanzados, pero eventualmente regresamos. Todo es cíclico en la humanidad. Hoy estamos, y lo que tenemos que hacer para sobresalir o para sobrevivir, literalmente, como una personaje más del mundo, es subirnos a estas olas. Entonces, ahorita estamos en el momento de evolucionar y de subirnos y de conocer lo que existe, porque al final seguimos convencidos, y por ahí he leído en muchas ocasiones, o sea, la IA viene a crear más millonarios en 5 años de lo que ha creado los últimos 20 años el Internet. Entonces, si no estoy ahí, no voy a estar, voy a tener muchísimo desfase versus mis competidores, pero también al mismo tiempo tenemos que seguir evolucionando, o no tenemos que dejar ir un paso adelante. Sí. Es decir, eventualmente va a regresar la aguja en donde vamos a hacer, hoy lo vemos, hoy las personas buscan más conexión real, buscan más experiencias, porque estamos, ¿no? Entonces es la combinación que al usar toda la inteligencia artificial, qué habilidades me va a ir desarrollando a nivel personal para estar listos cuando a lo mejor alguien diga, yo hoy quiero levantar el teléfono y hablar con mi agente de seguros. Sí. Hay una frase en el sector que también hemos escuchado toda la vida que dicen, es que los agentes son psicólogos, doctores, ingenieros, arquitectos, mecánicos, para ¿no? entrar a la generación nueva también. Y justamente entrar a una generación en donde nadie le está hablando, que qué bueno que lo tocaste, a mí me choca cuando me dicen, es que la generación Z, a ver, yo no soy Z, yo soy millennial con corazón de generación X. Yo soy silenial porque, y los otros son, no, silenial. Bueno, mi productora es una combinación entre las dos más bajas. Pero al final, yo hay muchas cosas que admiro de esa generación, ¿no? Creo que están moviendo el mundo. Hoy dicen, oye, es que el tema cognitivo. Pues sí, no todo en el mundo es un tema cognitivo. A lo mejor esa generación nos vino a enseñar eso. Antes era cultura del esfuerzo. Y si tienes un IQ altísimo, pues maybe hoy nos vinieron a enseñar que no necesariamente es eso y que las conversaciones tienen que cambiar. Y creo que el mundo no está abierto todavía a ellos. Aquí sí, nosotros queremos aprender de todas las nuevas generaciones, porque pues creo que es lo más rico, ¿no? O sea, al final, los que estamos aquí, los que colaboran en general en Nomad, creo que estamos muy alineados con esa idea. Entonces, pues chicos, un placer platicar con ustedes. Yo, este episodio ahorita que los escuchaba, dije, me urge, por favor, productora, que lo subamos a todas las redes, a LinkedIn, porque creo que es el inicio de una conversación muy amplia. Por favor, comenten todo lo que quieran, pregúntenos, porque además si algo tenemos, los que estamos en esta mesa, es queremos escucharlos. O sea, Juan, cada que nos vemos me dice, ¿ahora qué quieres? Dime ahora qué estás pensando. Entonces, pero yo soy nos encantaría. Dices muchas cosas. Y hablo un montón. Pero nos encantaría escuchar a todos los de allá afuera, a los 80,000 agentes, a las aseguradoras, a todos los que nos están siguiendo ya sus inquietudes y poder abrir mucho más esta conversación, ¿no? Y para concluir, o sea, a los que nos escuchan, nada más ser súper conscientes, la IA, la tecnología en general no viene a quitarle humanidad a la carrera. Creo que viene a quitarle obviamente todo el tiempo perdido y toda esa nube gris que rodea en muchas ocasiones a los agentes. ¿Para qué? Pues para que, por supuesto, los agentes puedan enfocarse en sus mayores habilidades, ¿no? Que son todas las habilidades humanas, inteligencia emocional, conexión, etcétera. Entonces, pues muchas gracias, Rich. Gracias a ti, Rebe. Muchas gracias. Felices. Seguramente haremos un segundo o tercer episodio cuando tengamos las preguntas. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias. Chao, chao.